para preservar la magia que tiene, primero aparece el criado que le dice al narrador, a este periodista, que existe este Don Juan. Cuando se encuentra el narrador con Leporello, se encuentra con un criado que es a la par elegante y disparatado, y llega a pensar esto que tiene, ¿no? En diapositiva, dice: llegué a creer que aquel sujeto no era verdadero, ni siquiera un verdadero italiano, que es por lo que se hace pasar, sino un tipo disfrazado, una deliberada falsificación, ¿no? Aquí reside, ¿no?, el juego de la literatura, esa frontera que hay entre lo que es una mera historieta, entre lo que es una mera falsificación y la realidad de fondo que puede haber en esa historieta, ¿no? Es lo que representan Leporello y Don Juan. El Leporello lleva al periodista a que observe de lejos a Don Juan. Y esta es la impresión que tiene, que a mí me parece muy sintéticamente brillante, ¿no? Es decir, dice: sus movimientos y su figura me resultaron conocidos. Es decir, este periodista que ha leído sobre el Don Juan y que lo ha estudiado, algo le resuena, aunque no pudiera identificarlos como de alguien. Era elegante, con esa elegancia casi inasequible. Como ven, no es una descripción demasiado entusiasta, no es algo en lo que se deslumbra y dice: mira, ahí verdaderamente está un ser excepcional. ¿Por qué Don Juan ha envejecido? Don Juan mantiene una presencia elegante, más o menos llamativa, pero no es su aspecto la esencia del personaje. Es algo que se revela en cómo es. Entonces, de este modo, consecuentemente, Torrente Ballester nos presenta a un Don Juan que es más espiritual, en el sentido de ese despertar de la imaginación, que físico. Porque si fuera físico, pues realmente, pues seductores, como digo, hay muchos a lo largo de la literatura y no tienen la trascendencia que pueda tener Don Juan. Don Juan, lo que yo voy a defender aquí, y que creo que es la base de la interpretación que hace Torrente Ballester, es que esa negación que hace de Dios, ese quebranto que hace de la moral, no es un ejercicio de ir en contra de la sociedad, de ir en contra, es decir, no es un ejercicio delictivo, es un ejercicio de mantenerse en unos principios insubordinables, y es no doblegarse a una sociedad que mantiene unos conceptos acerca de la moral y acerca de la divinidad, ¿no?, que en la novela resultan absurdos, como intentaré explicar. La primera conversación que tiene con Leporello es muy extraña e interesante. Se encuentran en una librería de textos religiosos allí en París, y Leporello, que no tiene vergüenza ninguna y que no le conoce pero no le hace falta, se acerca y empieza a hablarle de religión. Y entonces le dice lo que tienen aquí en pantalla. Dice: observará que la teología protestante no ha logrado salir de la ratonera en la que le metieron hace 400 años Lutero y Calvino. No voy a entrar yo en profundidades de doctrina, sino en para qué sirve este texto en el que empiezan a hablar de protestantismo y del problema que tiene. Protestantismo coincide con Don Juan en esta separación de la autoridad, ¿no? Es decir, en no reconocer, pues en el caso, ¿no?, del protestantismo, a una autoridad a la que ceñirse, es decir, ponen en primer término, ¿no?, la propia conciencia, y es algo parecido a lo que hace Don Juan. Entonces, sin entrar en mayor hondura en esto, sí me interesa porque explica lo que va a venir a lo largo de la novela. Don Juan es alguien que no se somete a los dictámenes, no de Dios, sino de la sociedad en la que vive. Y eso, y es lo que a mí me interesa, le lleva a una ratonera, le lleva a la soledad, en la que se encuentra en Sevilla, en la que se encuentra en París y en la que se encuentra en todo sitio, ¿no? En la anterior conferencia de Manuel Ballesteros hablábamos, ¿no?, decíamos, ¿no?, que uno tendrá su casa donde vaya. Pues Don Juan, el problema que tiene es que donde vaya no encuentra su casa, porque no encuentra a los otros, va con su soledad a todas partes y lo único que tiene es intentar saltar hacia el cielo, un ideal de encontrarse en una experiencia mística que, como veremos, va a fracasar. Como les comentaba, Don Juan tiene la propiedad de sembrar los gérmenes en las amadas, es decir, de alguien que tiene una vida apagada, que vive pero que no vive con intensidad,
es capaz de despertarle esos sentimientos, esos pensamientos que querría llegar a tener, es decir, despertar su fantasía. Lo hacen las amadas y también lo consigue con el periodista a través de la fascinación que da. Este es un personaje eminentemente romántico. Torrente Ballester tiene en su biografía y en sus textos muchos de estos personajes que tienen un anhelo muy grande, tienen unas aspiraciones que van más allá de sus fuerzas y sabemos desde el comienzo que van a fracasar, porque piden mucho a las cosas, ¿no? Pero de alguna manera marcan un modelo, marcan una línea de salida por lo menos de lo cotidiano. En este camino el periodista empieza a dudar, como les decía. Empieza a dudar no tanto de que sean falsos, él tiene casi la convicción de que el Don Juan y Leporello son actores o son impostores. Pero lo más divertido es que dice, la impostura es un modo de actuar en la realidad. Empiezan a convencerle de que eso de la fantasía, aunque sea falso, tiene falso desde el punto de vista de la realidad, aunque Don Juan no fuera Don Juan como tal, tiene un valor, es una postura vital que tiene un sentido. Y esto hace que las amadas se transformen. En el presente narrativo de la novela aparecen dos amadas. Aparece Marianne, que es una mujer que sirve en un mesón y que es una mujer en un primer momento muy vasta, en el sentido de una emocionalidad muy sencilla, muy parca, muy áspera, ¿no? Y ellos en el momento que la ven dicen, es perfecta. ¿Por qué? Porque Don Juan es capaz de convertir a esa mujer que en principio sus emociones no dan mucho de sí en personaje de un melodrama. Y de este modo, esa Marianne se convierte en alguien entregado, es decir, alguien que en principio no era capaz de expresar amor, cuando la fantasía aparece, cuando ese amor se le presenta, llega a ser ella la amada más entregada. Y aparece otro personaje que tiene más texto, que es Sonja, que es una estudiante racionalista, es una mujer que está absolutamente centrada en su carrera, no quiere saber nada de los hombres, no quiere saber nada de las emociones, consigue convertirla en alguien que siente con tanta intensidad que se convierte pues, en una amante despechada cuando piensa que Don Juan la ha abandonado porque no consuma el acto sexual con ella. Como veremos, eso tiene una cierta justificación. Don Juan explica por qué lo hace, pero las amadas se sienten abandonadas igual. Don Juan tiene tal poder que cuando desaparece de escena, mientras él no está, la casa en la que está, tiene una casa donde han sucedido una serie de amores, mantiene ese halo romántico. Es decir, consigue convertir el escenario físico, el escenario real, en un escenario cargado de imaginación que despierta los amores de las amadas y despierta esa inquietud del periodista por ese personaje. Y así el periodista dice esto, dice, allí podría escribir una obra de arte, vivir episodios de amor, sentir, es decir, allí podría yo ser plenamente. Ese podría es maravilloso porque tiene que ver con que esa imaginación que ha instalado Don Juan capacita, nos habilita para ser otras cosas, para ser las cosas que verdaderamente querríamos ser y no lo que nos arrastra a la vida cotidiana y no ese simple crítico literario que aparece en la novela. Y a las amadas les otorga un gran protagonismo porque la amada se convierte en ella y Don Juan es él. El juego en la novela es que Sonja, la segunda amante que he comentado, no sabe cómo se llama Don Juan, no sabe qué es Don Juan, ni falta que le hace, porque ella es el amor para él y viceversa. Ella y él son todo el uno para el otro, y de ahí la visión romántica que comentaba antes. De manera que ahora ya sí creo que puedo defender mejor que por eso tiene este valor espiritual este Don Juan, porque es un Don Juan que lo que hace es transmitir seduce con la imaginación. No le hace falta el acto físico, y de hecho él dice el acto físico no llega a tener relaciones porque tanta imaginación, todos los amores acumulados de Don Juan acabarían con cualquier amada, es decir, desbordarían las capacidades de asumir todo lo que simboliza Don Juan, que también nos desbordan probablemente al resto, ¿no? En cambio,
Y aquí vamos llegando, ¿no?, al final del encuentro. Vivimos, ¿no?, Torrente Ballester constantemente nos presenta con desfamiliarizaciones, ¿no? Nos presenta textos en los que se nos muestra cómo la narración se hace presente dentro del texto y cómo él es capaz de desvanecerla. Es decir, que es un artificio. Así, en el momento en el que Don Juan sale ya de escena definitivamente, es decir, desaparece, no es que no está en el piso, sino que se marcha, dice: ahora tenía ante mis ojos una habitación vulgar. Es decir, ese piso maravilloso de imaginación donde se podía todo, cuando se va Don Juan, igual que cuando cerramos la novela, pues reaparece la realidad que nos rodea, reaparece ese salón en el que estamos, ese tren en el que estamos leyendo el libro, y se va la ficción con ello, se va la imaginación que constituía este Don Juan, esa trama. Se había evadido algo que quizá nunca había estado allí. Ahí está lo maravilloso de Don Juan, esa naturaleza evanescente que le permite existir siempre, pero al mismo tiempo no existir con un cuerpo de realidad. Vale. Lo último que quiero comentar, el último apartado, tiene que ver con ese paraíso perdido. Torrente Ballester se plantea dos cosas. Una, ¿qué hace a Don Juan convertirse en un seductor? Y dos, ¿por qué la sexualidad aparece vinculada al pecado, ¿no?, a la perdición? El Don Juan nos cuentan su biografía de cuando es joven y tiene esta experiencia telúrica, esta experiencia primera de conexión perfecta con la naturaleza, ¿no? Él mete la mano en un río y siente esto, ¿no? ¡Qué delicia! El golpe contra mi piel y ruidito en medio, el rumor de las aguas. Me sentí como continuación del río. Aquí está el ideal de Don Juan. Es ser uno con el mundo, que no haya separación, una armonía completa. Así, Don Juan aspira, y ahí está su anhelo amoroso, a que las amadas reproduzcan eso. Es decir, él tiene un deseo vehemente de unirse a ellas de la misma manera. Es decir, que en el acto amoroso se encuentre el contacto más firme, el contacto más pleno con otro ser, sin separación alguna. Claro, esto tiene un idealismo romántico que, como todos podemos anticipar, lleva al fracaso inmediato. Es decir, en el momento que tiene una relación sexual, no encuentra ese encuentro tan perfecto, no encuentra esa fusión, ¿no? No podemos esperar ser parte del otro, el otro es un ser individual. Y en ese acto encuentra eso, que su cuerpo es un cuerpo que acaba por separarse, con lo cual siente una inmensa decepción y siente un inmenso aislamiento, una inmensa soledad, porque no se ha cumplido ese ideal de cielo, ese ideal de subir a algo que es probablemente excesivo. En la obra nos explican esto. Leporello le cuenta una historia al periodista en el que le dice que el problema viene de Adán y Eva. Y hay una historia de Adán y Eva en el que el pecado original es el amor individualista. Así, nos dice Torrente Ballester que la tentación, lo que nos hace llegar a esa soledad, a Don Juan de una manera tremenda y al resto también, es cuando sentimos la tentación de tener el placer para nosotros mismos, de reservar todo lo bueno para uno, y en ese momento te has quedado sin